Papá, sal lo más deprisa que puedas. Herschel llegó a toda velocidad y jadeando a la puerta de la cocina. Era un chico alto, pesado y caballuno, de mandíbula sin afeitar y voz tan áspera como un rebuzno. Se echaba el aliento en los nudillos porque hacía mucho frío en aquel día de otoño. Era la mañana de Halloween de 1948. Rebecca tenía 12 años y estaba en 7º grado. Había amanecido muy poco antes. Por la noche había helado y después había caído encima un polvo ligero de nieve. Ahora el cielo estaba gris y en penumbra, y al este, más allá de las montañas Chautauqua, el sol era un ojo con el párpado caído que brillaba débilmente. Rebecca ayudaba a su madre a preparar el desayuno. Gus no había salido aún del dormitorio. Jacob, con mono, sacaba agua con la bomba en el fregadero, al tiempo que tosía y escupía ruidosamente, de una manera muy suya que enfermaba a Rebecca. Jacob miró con dureza a Herschel y preguntó: «¿Qué me cuentas? ¿Qué es lo que pasa?» «Será mejor que salgas, papá». Herschel hablaba con una seriedad nada habitual en él. De ordinario, había que estar atento, a la espera de un guiño, de que apretara mucho los ojos o torciera la boca de la manera tan cómica que tenía de hacerlo, para ver si daba alguna señal de que bromeaba. Pero aquel día su seriedad era total, sin mirar siquiera a Rebecca. Jacob Schwartz examinó a su hijo mayor. Vio algo en la cara del muchacho: cólera, dolor, desconcierto y temblorosa agitación animal que no había visto nunca. Lanzó una maldición y se apoderó del atizador junto al fogón de hierro fundido. Herschel rió con dureza mientras exclamaba: «Es demasiado tarde para el condenado atizador, papá». Jacob siguió a Herschel fuera de la casa, cojeando. Rebecca hubiera ido detrás, pero su padre se volvió como por instinto para advertirle: «Quédate ahí dentro, chica». Para entonces, Gus había salido a trompicones del dormitorio, con el pelo de punta y desarreglado. A los 19 años, su estatura era ya casi la de su hermano Herschel, 1,80 y pico, pero con 15 kilos menos, flaco como una cerilla, tímido y reservado. Anna Schwartz, ante el fogón, sin mirar a nadie, retiró la pesada sartén del fuego y la dejó a un lado. «¡Hijos de puta!». Herschel iba adelante. Jacob lo seguía muy de cerca, tambaleándose como un borracho, los ojos fuera de las órbitas. La noche anterior a Halloween se conocía como la Noche del Diablo. En el Valle del Chautauqua parecía ser una vieja tradición, en cierto modo respetada. Algunos desconocidos llegaban furtivamente, a oscuras, y cometían travesuras o diabluras, y había que tomárselo como una broma. El cementerio de Milbourne había sido, desde antiguo, uno de los objetivos de las burlas de la Noche del Diablo, antes de que Jacob Schwartz se convirtiera en encargado. Eso era lo que le dirían, en lo que insistirían: «Creen que no sé quién ha hecho esto, pero joder, sí que lo sé, lo tengo bien claro, ¿sabes?». Herschel hablaba indignado, la voz temblorosa, y Jacob Schwartz apenas escuchaba a su hijo. La noche anterior
había arrastrado las 2 hojas de la puerta de hierro de la entrada principal para acercarla y las había asegurado con una cadena. Por supuesto que sabía lo que era la noche del diablo. Se habían producido daños en el cementerio en años precedentes. Jacob había tratado de velar para proteger la propiedad, pero estaba agotado y había bebido. Se quedó dormido hacia medianoche. De todos modos, no disponía de un arma de fuego. Hombres, muchachos y chicos hasta de 12 años disponían de rifles y escopetas, pero Jacob Schwartz seguía inerme. Le daban horror las armas de fuego. No era cazador. Una parte de su ser le había advertido desde hacía mucho tiempo en contra de aquel paso irrevocable. Necesitas un arma. Llegará un día en que sea demasiado tarde. Una parte de su ser no quería ni matar ni que lo mataran, pero al fin y a la postre, sus enemigos no le daban la posición de elegir. La puerta cerrada no había bastado para disuadir a los vándalos que se habían limitado a trepar por la tapia del cementerio. Se veía dónde habían derribado un trozo de la cerca a unos 100 metros más o menos de la carretera. No había manera de dejarlos fuera, jóvenes maleantes. Quizás sus rostros le resultasen familiares. Sus nombres eran residentes de Milbourne, algunos posiblemente vecinos de Quarry Road, aquellos otros que despreciaban a los Schwartz, que los miraban por encima del hombro. Herschel parecía saber quiénes eran o sospecharlo. Jacob Schwartz caminó a trompicones detrás de su hijo, limpiándose los ojos. Un conato de sonrisa, aturdida, espectral, se le paseaba por los labios. No hay manera de tener a raya a tus enemigos si estás desarmado. No volvería a cometer aquella equivocación. Había tiestos y recipientes de loza rotos entre las tumbas. Calabazas estrelladas que daban un aire de jolgorio frenético. Las simientes esparcidas y la pulpa jugosa con aspecto de cráneos reventados. Los cuervos ya habían estado dándose un festín con aquellos cerebros esparcidos. ¡Fuera, condenados! ¡Hijos de puta! Herschel dio palmadas para espantar a los cuervos. Su padre apenas pareció reparar en ellos. Cuervos. ¿Qué le importaban a él los cuervos? Inocentes criaturas irracionales. Varios abedules jóvenes habían sido cruelmente torcidos hasta tocar el suelo y tenían el tronco tan dañado que no se recuperarían. Algunas de las lápidas más antiguas y más frágiles, que se remontaban a 1791, habían sido pateadas y se habían agrietado. Los 4 neumáticos de la camioneta Ford del encargado de 1939 estaban rajadas, de manera que el vehículo descansaba sobre las llantas como una criatura vencida y desdentada. Y en los costados de la camioneta había manchas de alquitrán, feas marcas con la estridencia de gritos burlones. Y también en los cobertizos del encargado y en la puerta principal de su casita de piedra, de manera que las odiosas marcas fuesen bien visibles desde la avenida de grava y no pasaran inadvertidas para cualquier visitante del cementerio. Gus había salido de la casa, seguido de Rebecca, que se abrazaba el pecho para combatir el frío. Al principio,
Estaba demasiado desconcertada para sentir miedo. Sin embargo, qué extraño era su padre en silencio, mientras que Herschel maldecía: ¡cabrones! ¡Hijos de puta! Su padre, Jacob Schwartz, tan extrañamente silencioso, limitándose a parpadear y a mirar las brillantes manchas de alquitrán. «Papá, ¿qué significa eso?» Jacob no le hizo el menor caso. Rebecca sacó la mano para tocar el alquitrán en el sitio donde lo habían extendido por el lateral de un cobertizo. El alquitrán estaba frío, endurecido. No recordaba cómo se llamaban aquellos signos. Algo feo, una palabra que empezaba con E, pero sabía lo que significaban. Alemania, los nazis, las potencias del eje que habían sido derrotadas en la guerra. Pero la guerra había terminado hacía ya mucho tiempo, ¿no era así? Rebecca calculó. Estudiaba cuarto grado cuando empezó a oírse la sirena de los bomberos de Milburn y las clases de la escuela primaria quedaron suspendidas para el resto del día. Ahora estaba en séptimo grado. 3 años los alemanes se habían rendido a los aliados en mayo de 1945. A Rebecca le pareció que había pasado mucho tiempo, porque entonces todavía era una niña pequeña. Ahora ya no era una niña. La ira y la indignación hacían que el corazón le latiera con fuerza dentro del pecho. Herschel y Gus hablaban con vehemencia. Su padre seguía mirando con ojos desorbitados. No era normal que Jacob Schwartz permaneciera tan silencioso. Sus hijos lo notaban y estaban intranquilos. Había salido de casa muy deprisa, sin la chaqueta ni el gorro de paño. Parecía desconcertado, más viejo de lo que Rebecca lo había visto nunca, como una de las personas sin hogar, indigentes los llamaban, que se reunían en la estación de autobuses de Milburn y que, cuando el tiempo era bueno, se situaban por los alrededores del puente del canal. A la luz violeta de la mañana, el rostro de Jacob parecía maltrecho, deforme, tenía ojeras de cansancio y la nariz hinchada y con venillas rotas, semejantes a diminutas telarañas. Movía la boca inútilmente, como si no pudiera masticar lo que le habían echado dentro, como si fuera incapaz de tragarlo o de escupirlo. Herschel volvía a decir que estaba más que seguro de quiénes eran los mamones que habían hecho aquello, y Gus, nervioso e indignado, se mostraba de acuerdo. Rebecca se limpió los ojos, humedecidos por el frío. Por el este, el cielo empezaba a iluminarse. Había grietas y fisuras en las nubes. Sobre sus cabezas veía ya los feos signos. Esvásticas, recordó que se llamaban a través de los ojos de su padre. ¿Cómo quitarlos? Negro alquitrán, peor que cualquier pintura al endurecerse. ¿Cómo limpiarlos? Restregarlos para hacer que desaparecieran, tratándose de alquitrán. Y lo mucho que se disgustaría mamá. Ah, si pudieran de algún modo esconder las marcas para que su madre no las viera. Pero la madre de Rebecca lo sabría. De hecho, lo sabía ya. El instinto de Anna Schwartz era temer, sospechar lo peor. Estaría encogida
detrás de la ventana, mirando no solo las esvásticas, sino los abedules, que rompía el corazón verlos, y los tiestos rotos, y las calabazas estalladas, y las lápidas agrietadas que no se podrían reemplazar. ¿Por qué nos detestan? Rebeca habló en voz alta, aunque no lo bastante como para que la oyeran sus hermanos o su padre, pero al parecer, de todos modos, su padre la oyó, se volvió hacia ella y se acercó, cojeando. ¡Tú, maldita sea! ¿Qué te había dicho? Vuelve dentro con tu condenada mamá. Jacob Schwartz se había enfurecido de repente. Se abalanzó sobre Rebeca a gran velocidad, pese a la rodilla mala. Agarró a su hija por el brazo y la arrastró hacia la casa, maldiciéndola y haciéndole daño, de manera que Rebeca gritó quejándose y sus dos hermanos protestaron: papá! Aunque manteniendo las distancias y sin atreverse a tocarlo. ¡Dentro!, he dicho. Y si le cuentas algo de esto a tu condenada mamá, te romperé la crisma. Sus dedos dejarían cardenales en la carne de Rebeca, que seguirían siendo visibles después durante días, semejantes a esvásticas, aquellos feos cardenales de color morado tirando a naranja, y la furia con la que había pronunciado la palabra mamá. Aquella breve sílaba repetida sonaba como una maldición en boca de Jacob Schwartz. Es él quien nos aborrece, pero ¿por qué? Aquel día, Halloween 1948, su madre le había pedido que se quedara en casa y no fuese al instituto, pero no. Rebeca insistió en ir a clase, como de costumbre. Tenía 12 años y estaba en 7º grado. No se le ocultaba que en el instituto algunos de sus compañeros estarían al tanto de la profanación del cementerio, sabrían de las esvásticas. Se esforzaba por rechazar la idea de que algunos de ellos, en compañía de sus hermanos mayores, hubieran participado en los actos de vandalismo. Se le ocurrieron algunos apellidos: Diddles, Lamont, Munzer, Kresnik, chicos ruidosos, burlones, alumnos del instituto o jóvenes que habían dejado de estudiar, como los hermanos de Rebeca. En Milburn, entre sus compañeros de instituto, Halloween era siempre un verdadero acontecimiento. Se ponían caretas y trajes comprados en Woolworths de todo a 5 y 10 centavos, donde en el escaparate había un gran despliegue de brujas, demonios, esqueletos y lámparas hechas con calabazas de plástico, e iban casa por casa ya de noche repitiendo: dulce o treta. Había algo emocionante en todo ello, pensaba Rebeca. Ocultarse detrás de una careta, llevar un disfraz. Desde primer grado había suplicado que se le permitiera salir la noche de Halloween, pero Jacob Schwartz no estaba dispuesto a permitirlo, por supuesto. Sus hijos no, y mucho menos aún su hija. Halloween era una costumbre pagana, decía, degradante y peligrosa, casi lo mismo que mendigar. ¿Y qué sucedería si, decía papá con una sonrisa taimada, alguna persona, harta de que los chavales se presentaran en su puerta a molestar, decidiera poner veneno para ratas
en los dulces que le daba. Rebeca se había reído. Pero papá, ¿por qué iba a hacer nadie una cosa tan mezquina? Y Jacob había respondido, torciendo la cabeza hacia ella, como si se dispusiera a comunicar un poco de sabiduría a una niñita ingenua, porque en el mundo existe la mezquindad y nosotros estamos en el mundo. En Milburn habían pasado cosas durante la noche del diablo. Rebeca lo vio de camino al instituto. Papel higiénico colgando de las ramas de los árboles, calabazas destripadas en los escalones de la entrada de las casas, buzones de correos abollados, ventanas enjabonadas y enceradas. Las ventanas con espuma de jabón eran fáciles de limpiar, pero las enceradas requerían un trabajo de precisión con cuchillas de afeitar. Los chicos del instituto hablaban de encerar las ventanas de vecinos que les caían mal o de cualquiera que no les regalara algo que les gustase mucho. A veces, por puras ganas de fastidiar, enceraban escaparates en Main Street porque las grandes extensiones de cristal eran un objetivo muy apetitoso. Rebeca se puso nerviosa al ver las gamberradas de la noche del diablo a la implacable luz del día. En el instituto, los alumnos señalaban y se reían. Muchas ventanas del piso bajo estaban enceradas. Se habían estrellado huevos y tomates contra las paredes de cemento, además de hacer añicos más calabazas en los escalones. Parecían cuerpos rotos, destruidos con rabia jubilosa. Servía para que te dieras cuenta, pensó Rebeca, de lo fácil que era hacer gamberradas todo el tiempo, noche tras noche, si no había nadie que les pusiera corte. ¡Miren! ¡Miren aquí! Alguien señalaba más daños causados a los edificios, una grieta irregular en el grueso cristal de una de las puertas que daban a la calle y que había sido torpemente disimulada con cinta adhesiva por el conserje del instituto. Pero Rebeca no vio en Milburn manchas de alquitrán en ningún sitio, ni esvásticas. ¿Por qué?, se preguntó Rebeca. ¿Por qué solo había esvásticas en el cementerio, solo en casa de su familia? No se lo preguntaría a nadie, ni siquiera a sus amigas íntimas. Nadie le diría nada sobre las esvásticas, aun en el caso de que supieran algo. En clase de inglés, maldita sea, la señora Krause, que siempre trataba de caerles bien a sus alumnos de séptimo grado, tuvo la idea de que leyeran en voz alta un relato breve sobre Halloween y sobre fantasmas, una versión abreviada de La leyenda de Sleepy Hollow, de un autor antiguo, ya muerto, que se llamaba Washington Irving. Era muy del estilo de la señora Krause, a quien le brillaban las encías cuando sonreía, hacerles leer una prosa anticuada que nadie era capaz de seguir, malditas palabras altisonantes que nadie sabía pronunciar y mucho menos entender. Rebeca se preguntó si la señora Krause las comprendía. Fila tras fila, alumno tras alumno, leyeron a trompicones unos pocos párrafos de la densa y lenta leyenda de Sleepy Hollow, todos balbuceantes y hoscos, sobre todo los chicos, que leían especialmente mal, hasta que la profesora, harta, interrumpió el suplicio para pedir a Rebeca que siguiera. Y el resto de la clase que no se mueva y escuche,
A Rebeca le ardía la cara, se retorció en el asiento, angustiada. Quería decirle a la señora Kraus que le dolía la garganta, que no podía leer, de verdad que no. Todo el mundo la miraba, hasta sus amigas, las chicas que ella creía que eran sus amigas, dejaban traslucir su desaprobación. Rebeca, haz el favor de empezar. ¡Qué pesadilla! Porque Rebeca, uno de los mejores alumnos de la clase, siempre se sentía incómoda cuando los distintos profesores la elegían para cualquier cosa, y la historia era muy lenta, tortuosa, con frases demasiado largas, con palabras que parecían gruñidos, espectro, cavilación, embelesado, supersticioso, supernumerario. Cuando Rebeca pronunciaba mal una palabra y la señora Kraus la corregía con muchos remilgos, los demás reían. Cuando Rebeca pronunciaba nombres tan tontos como Ichabod Crane, Brom Bones, Balthus Van Tassel, Hans Van Riep, también se reían. De los 30 alumnos de la clase, quizás 5 o 6 trataban de entender la historia, escuchando en silencio. Los demás estaban impacientes, con ganas de juerga. El chico sentado detrás de Rebeca le movió el pupitre unido al suyo. Un trozo de algo la golpeó entre los omóplatos. ¡Sepulturero! ¡Sepulturero judío! Rebeca, sigue, por favor. Pero Rebeca había dejado de leer y había perdido su sitio en la página. La señora Kraus se molestó y empezaba a sentirse decepcionada. Rebeca sabía que no debía preguntar qué era un judío. Su padre les había prohibido preguntar. No recordaba por qué. Había tenido que ver con Gus. No lo soy, pensó Rebeca. No soy eso. Envuelta en una niebla de vergüenza y sufrimiento, avanzó a trompicones por el relato. Mientras volvía a ver la escena matutina, el cementerio profanado, las calabazas aplastadas y los ruidosos cuervos de amplias alas revoloteando alarmados cuando Herschel daba palmadas y les gritaba. Vio de nuevo las feas marcas que tanto habían asustado a su padre. Sintió sus dedos apretándole el brazo. Estaba segura de que tenía cardenales, pero no quería verlos. Había sido un buen detalle por parte de sus hermanos protestar cuando su padre la agarró de aquella manera. Dentro de casa, cuando Jacob la trataba mal o hacía un gesto amenazador, lo normal era que mamá murmurase o dejara escapar un gritito de aviso. No se trataba de palabras exactamente, porque Anna Schwartz y su marido pocas veces hablaban entre ellos en presencia de sus hijos, sino de un sonido, de una mano alzada, de un gesto para disuadirlo, un gesto que significaba: te veo, te estoy mirando, un gesto que significaba: voy a proteger a mi hija. ¿Cómo detestaba Rebeca al viejo Ichabod Crane, estúpido y feo, que le recordaba a Jacob Schwartz? Le gustaba que el apuesto y valiente Brom Bones arrojara a Ichabod la cabeza en forma de calabaza, obligándolo a abandonar Sleepy Hollow para siempre. Era incluso posible que Ichabod se ahogara por el arroyo. Le estaría bien empleado.
pensó Rebeca, por ser tan pomposo y tan raro. Cuando terminó de leer la leyenda de Sleepy Hollow, Rebeca estaba aturdida y exhausta, como si hubiera caminado a gatas durante horas. Aborrecía a la señora Krause. Nunca en la vida volvería a sonreírle. Tenía la voz ronca y apagada, como la del fantasma de Ichabod Crane, a lo lejos, entonando, entre las tranquilas soledades de Sleepy Hollow, la melancólica melodía de un salmo. No somos nazis. ¿Es que creen que somos nazis? No lo somos. Llegamos a este país hace 12 años. La guerra terminó. La perdieron los alemanes. No tenemos nada que ver con los nazis. Somos norteamericanos, como ustedes. Una y otra vez se contaría, y sería causa de risas en Milburn lo frenético que estaba Jacob Schwartz aquella mañana de Halloween. Cómo, cojeando de manera ostensible, subió por la carretera hasta la gasolinera Esso, desde donde hizo llamadas telefónicas a la oficina del sheriff de Chautauqua County y al ayuntamiento de Milburn para informar de los daños producidos en el cementerio la noche del diablo, así como su insistencia en que las autoridades fueran a investigar. Más tarde, cuando Jacob Schwartz regresó a casa, hizo caso omiso de las súplicas de su mujer para que no se quedara fuera. Esperó en cambio en el portón de la entrada, paseando por la carretera, pese a la llovizna helada que caía, hasta que por fin, a eso del mediodía, 2 ayudantes del sheriff se presentaron en un coche patrulla. Eran personas que conocían a Jacob Schwartz o que tenían información sobre él. Su actitud era confianzuda, desconcertada. Señor Schwartz, ¿quiere explicarnos en qué consiste su problema? Ya lo ven, si no son ciegos, tienen que verlo. No solo habían cortado los neumáticos de la camioneta de Jacob Schwartz, también el motor estaba averiado. Su situación era desesperada. Necesitaba que se le proporcionara otra de inmediato. Se trataba de un vehículo propiedad del municipio, no suyo, y el municipio tenía que reemplazarlo enseguida. Él no tenía dinero para comprar una camioneta. El vehículo era responsabilidad del municipio, le dijeron los policías. La oficina del sheriff no tenía ninguna relación con la municipalidad. Jacob Schwartz les dijo que sus hijos y él podían arreglar la mayoría de los desperfectos causados, pero ¿cómo quitar el alquitrán? ¿Cómo quitar el alquitrán? Los delincuentes que lo han hecho son los que tienen que quitarlo. Hay que detenerlos y hacer que lo quiten. Los encontrarán ustedes, ¿no es cierto? Los detendrán, ¿verdad? Destrucción de propiedad, ¿eh? Es un delito grave, ¿verdad que sí? Los ayudantes del sheriff escucharon a Jacob Schwartz con expresión neutra. Se mostraron corteses, pero quedó claro que no les interesaban mucho sus quejas. Cumplieron con la formalidad de examinar los daños, incluidas las esvásticas, pero solo dijeron que se trataba de Halloween, solo de críos dando guerra, nada personal. Compréndalo, señor Schwartz, los cementerios son siempre un objetivo en la noche del diablo, por todas partes en el valle. Malditos críos, y está empeorando. Menos mal que no provocan incendios como en otros sitios. No es nada personal, señor Schwartz, nada contra usted ni contra su familia. El de más edad hablaba con un tono monótono y nasal,
arrastrando las palabras, y tomaba notas con desgana y un cabo de lapicero. Su colega, mientras movía con el pie una de las lápidas rotas, dejó escapar una sonrisita de suficiencia y reprimió un bostezo. A través de la sangre que se le acumulaba delante de los ojos, Jacob Schwartz vio de repente cómo se burlaban de él. Lo vio como se ve el sol cuando se muestra entre las nubes, y sus manos maltrechas se estremecieron con el deseo de empuñar un atizador, una pala, una azada. No tenía ningún arma. Los policías llevaban revólver dentro de su funda, en la cadera. Eran campesinos de rostro astuto y tosco, bestias nazis de las tropas de asalto, de la misma progenie que había rendido homenaje a Hitler, que había desfilado y había deseado morir por Hitler. Compraría una escopeta de 2 cañones de calibre 12 para protegerse contra ellos, pero no la tenía aún, solo sus maltrechas manos vacías, que no servían de nada contra animales con armas de fuego. En Melbourne se extendería por todas partes la noticia de cómo Jacob Schwartz había empezado a despotricar, lleno de agitación, con su ridículo acento tan marcado que resultaba prácticamente ininteligible. Son ustedes familia de esos críos, ¿eh? Los conocen bien, ¿no es eso? Porque de repente entendió con claridad por qué los ayudantes del sheriff se habían desplazado hasta allí. No para ayudar a Jacob Schwartz, sino para reírse de su sufrimiento, para burlarse de un hombre delante de su familia. Claro, aquí son todos familia. En este pueblo de mala muerte se protegen unos a otros. A alguien como yo no lo ayudarán nunca. No detendrán a ninguno de los delincuentes. En años anteriores tampoco los han detenido. Este es el peor, pero no los detendrán. Soy ciudadano americano, pero a mí y a mi familia nos desprecian ustedes como si no fuésemos mejores que animales. Vida indigna de ser vivida, ¿eh? ¿Es eso lo que piensan al ver a Jacob Schwartz? Admiraban a Goebbels, ¿no es cierto? Y sin embargo, Goebbels era también cojo. Goebbels se mató y mató a su familia. ¿Verdad que sí? Díganme, ¿qué motivo tienen para admirar a ese nazi? Márchense entonces. Salgan de aquí y váyanse al infierno. Malditas sus almas de nazis. No tengo necesidad de ustedes. En su vehemencia, Jacob Schwartz se equivocaba al hablar. Sus hijos, que desde uno de los cobertizos escuchaban sus desvaríos sin ser vistos, se estremecieron avergonzados. ¡Qué arrebato! Algo así como un enano salido de sus casillas, gesticulando y echando espumarajos por la boca, sin que se le pudiera entender la mitad de lo que decía. Los policías bromearon después sobre la suerte que habían tenido por ir armados. Aquel pobre cabrón de Schwartz parecía una de las calabazas estalladas de Halloween. Una cuarta parte de sangre iroquesa. De algún modo, Herschel Schwartz había adquirido aquella extraña reputación en el Valle del Chautauqua entre quienes lo conocían sin conocer a su familia. Dejó el instituto a los 16 años
lo expulsaron temporalmente por pelearse y durante las 2 semanas del castigo cumplió los 16 y no volvió nunca. ¡Qué alivio el suyo, joder! Le habían hecho repetir varios cursos. Era el alumno más corpulento de su clase y le hacían sentirse avergonzado y con instintos asesinos. Consiguió trabajo de inmediato en la serrería de Milburn. Tenía amigos que trabajaban allí, ninguno de ellos con la secundaria terminada, pero ganaban buenos sueldos. Seguía viviendo en casa. Todavía ayudaba al viejo en el cementerio en algunas ocasiones. Jacob Schwartz le daba pena. Cada vez que se peleaba con su padre, hacía planes para irse, pero en octubre de 1948, ya con 21 años, no se había marchado aún. Era inercia lo que le ataba a la casita de piedra. Era su madre lo que le retenía. Devoraba las comidas que preparaba Ana, siempre con hambre, y apreciaba que lo cuidara en silencio y sin hacerle reproches. No hubiera dicho, la quiero, no podría dejarla con mi padre. No hubiera dicho, también a mi hermana, no podría dejarlas a las dos con él. En cuanto a su hermano Gus, sabía que podía cuidarse solo. Gus era un buen chico. También había dejado el instituto al cumplir 16, a petición de su padre, para que lo ayudara en el maldito cementerio como un simple peón a tiempo completo. Pero Herschel era demasiado listo para eso. ¿Cómo era posible que, siendo el primogénito de unos inmigrantes nacidos en Alemania, hubiera adquirido en la zona la reputación de tener sangre iroquesa? Era algo que el mismo Herschel no sabía explicar. Desde luego, no había dicho nunca que lo fuera, aunque tampoco lo había negado. El pelo desgreñado, que era lacio y sin brillo, los ojos, también de un negro vidrioso y sin brillo, su mal genio y manera excéntrica de hablar, sugerían unos antecedentes exóticos de algún tipo, tal vez incognoscibles. Un joven más astuto hubiera sonreído al pensar, mejor iroqués que teutón. A los 18 años, su rostro, caballuno y angular, presentaba una intricada red de cicatrices alrededor de la boca, los ojos y las orejas, consecuencia de peleas a puñetazos. A la edad de 20, lo había herido otro joven que empuñaba el casco de una botella de cerveza, quedándole en la frente la marca de 12 puntos torpemente ejecutados. Reservado y testarudo, Herschel no dijo a los ayudantes del sheriff quién lo había atacado. A su debido tiempo, se vengó del agresor. Había tenido caries desde pequeño y le faltaban varios dientes delante y detrás. Cuando sonreía, se tenía la sensación de que hacía un guiño con la boca. Le habían roto la nariz y se la habían aplastado a la altura del caballete. Aunque asustaba a la mayoría de las chicas de Milburn, era una figura atractiva para determinadas mujeres de más edad, divorciadas o separadas, que apreciaban lo que Herschel Schwartz tenía de especial. Les gustaba su cara, les gustaba su natural bondadoso, pese a su carácter explosivo y comportamiento imprevisible. Sus carcajadas estentóreas, semejantes a rebuznos, su cuerpo nervudo y enérgico, que despedía calor como el de un caballo, su pene tenaz, que seguía siendo una maravilla, incluso cuando su propietario estaba más borracho que una cuba,
o en estado comatoso. Eran mujeres que, fascinadas, dejaban deslizar las yemas de los dedos sobre su piel, pecho, espalda, costados, vientre, muslos, piernas, más vasta que cuero, cubierta de pelos hirsutos y marcada por pecas y espinillas del tamaño de perdigones. Mujeres afables, de apetitos toscos, que tomaban el pelo a su joven amante, interesándose por qué parte suya era la iroquesa. No constituía ningún secreto que Herschel Schwartz estaba fichado por la policía de Chautauqua County. Más de una vez lo había arrestado algún agente. Siempre se hallaba con otros jóvenes en el momento de la detención y siempre en estado más o menos avanzado de embriaguez. Las autoridades no lo consideraban peligroso y nunca lo habían tenido en la cárcel más de 3 noches seguidas. Simple camorrista a sus delitos públicos y bulliciosos, les faltaba la sutileza de la astucia o de la premeditación. No se le podía calificar de cruel, ni de malintencionado, ni de misógino. Tampoco se trataba de alguien que fuese a entrar en las casas para robar o atracar. De hecho, Herschel se mostraba descuidado con el dinero y tendía a ser generoso cuando bebía. Esto último hacía que se le admirase y se le considerase totalmente distinto de su padre, Jacob Schwartz, el sepulturero, del que se decía que, con sus artes de judío, le sacaría a cualquiera hasta el último centavo si se le daba la oportunidad. Y sin embargo, durante años se contaría por Milburn como en Halloween, en la noche que siguió al vandalismo en el cementerio de Milburn, Herschel Schwartz, que actuaba solo, sorprendió y atacó a varios jóvenes. Al primero de ellos, Hank Diggles, alguien lo sacó a la fuerza de su furgoneta en el aparcamiento mal iluminado del bar de la Mott Street y, aunque no podía decir que hubiera visto a Herschel Schwartz, sí que lo había tocado y olido antes de perder el conocimiento debido a los puñetazos de su agresor. No existían testigos de la paliza de Eagles, ni tampoco de la agresión todavía más sangrienta a Ernie Lamont en el vestíbulo de su edificio de apartamentos, junto a Main Street, unos 20 minutos después de la paliza a Eagles. Pero sí lo sabía del ataque a James Munzer en el exterior del hogar de su familia en Post Road. A eso de medianoche, Herschel se presentó en el porche delantero mucho después de que el último de los niños con disfraz de Halloween hubiera vuelto a casa. Aporreó la puerta y pidió ver a Jeb, y cuando éste apareció, Herschel lo sujetó de inmediato y lo arrastró fuera, lo tiró al suelo y empezó a pegarle y darle patadas, sin otra explicación que: ¿quién es un nazi, cabrón? ¿Quién es un jodido nazi? La madre de Jeb y su hermana de 12 años presenciaron la paliza desde el porche y gritaron, pidiendo a Herschel que no siguiera. Lo conocían, por supuesto. Había ido al instituto con Jeb y de manera intermitente los dos muchachos habían sido amigos, aunque no todo el tiempo. La señora Munzer y la hermana de Jeb describieron lo loco que estaba Herschel, asustándolas mucho al apuñalar a Jeb con lo que parecía un cuchillo de limpiar pescado, al tiempo que maldecía sin parar: ¿quién es un nazi ahora, cabrón? ¿Quién es un jodido nazi? Aunque Jeb era tan grande como Herschel y con reputación de camorrista como él, dio la sensación de verse superado por Herschel, de ser incapaz de defenderse. También él
estaba asustado y suplicó a su agresor que no lo matara mientras, con las dos rodillas, Herschel lo sujetaba contra el suelo y, con la navaja, toscamente, le tallaba en la frente el signo que lo dejaría marcado para el resto de su vida. Se contaría cómo Herschel Schwartz limpió a continuación con calma la navaja ensangrentada en los pantalones de su víctima, se puso en pie y saludó insolente a las atónitas señora Münzer e hija, y después se volvió para perderse a la carrera en la oscuridad. Se contaría que en una curva de Post Road lo esperaba un coche o una furgoneta con el motor en marcha y las luces apagadas, que Herschel se subió al vehículo y que solo o con la ayuda de un cómplice se alejó para siempre del valle del Chautauqua. Capítulo 20.